bien, muy bien. Contenta. Estuvo muy bonito la inauguración del tren. La gente súper feliz. Muy bonito. Colas y colas el domingo para entrar al tren de Tonalá a Ixtepec. Y en la Mixteca también son casi 900 kilómetros de repavimentación, caminos nuevos. En una parte de la Mixteca oaxaqueña también la gente muy contenta. Y ayer en Veracruz, que aprovechamos para inaugurar la nueva aduana de Veracruz, muy amplia, ya con sus equipos no intrusivos, se llama, de rayos X y otros rayos para poder ver el contenido de los vehículos. Muy amplia, va a ayudar también al puerto de Veracruz porque ya no tienen que pasar por el puerto por la ciudad para esa aduana. Inauguramos una casa de Benito Juárez, quedó preciosa. Es el lugar donde llega Juárez después de salir de la Ciudad de México con la Guerra de Reforma, que hace un recorrido hasta llegar a Veracruz, y ese es el primer lugar donde vive con su gabinete. Muy bonito museo. Y después el evento de los 200 años de la independencia en la mar. Entonces fue un fin de semana muy movido y muy alegre. Bueno, ahora vamos a informar. Primero, lunes, ¿quién es quién? Sería Iván Escalante. Después vamos a estar informando cada vez que haya salida de las rutas de la salud, para que todas y todos lo sepan. Alejandro Schwartz nos va a dar un video muy rápido de las rutas de la salud y cómo va el abasto de medicamentos en centros de salud y en hospitales del IMSS Bienestar. Y después tenemos el informe de vivienda. Está Edna Vega, que es la secretaria de SEDATU, después Rodrigo Chávez de la Comisión Nacional de Vivienda, después Yabneli Maldonado de FOBISTE y después Octavio Romero del Infonavit. Entonces, mucha información el día de hoy. Vamos con quién es quién, Iván, por favor. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, iniciamos con quién es quién en los precios. Adelante, por favor. Finavien continúa posicionándose como la mejor remesadora para que nuestros paisanos envíen los recursos a México. Recordemos que hacemos un ejercicio en la calculadora disponible para todas y para todos de $400 y Finavien por esta cantidad en modalidad de depósito a cuenta o transferencia da 7,499,52 al tener un mucho mejor promedio de comisión y un mejor promedio de tipo de cambio. Le vamos a poner una palomita y la que menos da es la remesadora HUM con 7,066,74 con este mismo ejercicio. Le vamos a poner un tache. Recordarles que Finavien también facilita el envío y recepción de dinero, ya que cuenta con 1,700 sucursales y presencia en 1,215 municipios en todo el país. La que sigue, por favor. En la modalidad de envíos en efectivo, la mejor remesadora es Pagafón SmartPay con 7,452,51 en este mismo ejercicio de $400. Le vamos a poner una palomita. Y la que menos da es Pangea Money Transfer con 7,057,61 en este ejercicio. Le vamos a poner un tache. Continuamos con el seguimiento a la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina, teniendo un precio promedio nacional al 21 de noviembre de 23 pesos con 60 centavos el litro de gasolina regular. Y aquí detectamos esta DLT en Metepec, Estado de México, que da precios justos, 23 pesos con 19 centavos litro, y aquí en cada una de las regiones y la gasolinera, destacando que en ningún caso el margen de ganancia es superior a los 2 pesos. Les vamos a poner una palomita. Adelante. Y aquí las gasolineras que se siguen volando la barda con los precios. Está Oxogas en Querétaro, 24 pesos con 99 centavos, pero tenemos esta Gogas en Cancún que maneja un margen de ganancia de 2 pesos con 91 centavos por litro.
Acaba de pasar una cosa que no había pasado, Presidenta, que es muy importante informarles a todas y a todos. En nuestro monitoreo, en el caso de la región Golfo, todas las estaciones que se monitorearon están por debajo de los 24 pesos, cumpliendo lo acordado. Pero a estas les vamos a poner un tache. Adelante, por favor. La presidenta acaba de firmar el 18 de noviembre la renovación del PASIC con 12 cadenas de autoservicio y 20 agroindustrias para mantener la canasta básica en menos de 910 pesos. La tenemos en un precio promedio de 844 pesos. Recordar esta canasta básica de 24 productos. Aquí es el comportamiento de un comparativo que se hizo de octubre de 2024 a octubre de 2025 y cómo han disminuido 9 de las cadenas participantes el precio promedio de su canasta básica. En todas, si se fijan, en todas van para abajo. Toda la información del estudio está disponible para todas y para todos ustedes. Este es un reconocimiento a las cadenas de autoservicio que están cumpliendo con lo acordado en el PASIC. Adelante, por favor. Gracias. Y en el monitoreo tenemos la canasta más barata, Bodega Aurrera Morelia, 736,20, le vamos a poner una palomita. Y la más cara, Ley Tres Ríos en Culiacán, Sinaloa, 944,14, le vamos a poner un tache. Continuamos con 3 ciudades, Coyoacán, Ciudad de México, la más barata, Chedraui Plaza América, 805,80, palomita. La más cara, Soriana Hipercantil, 887 pesos, también palomita por estar por debajo de los 910 pesos. En Tampico, Tamaulipas, Chedraui Andonegui, 790,60, la más barata, palomita. Y la más cara, H-E-B Ejército, 890,53, también palomita. Y en Cancún, Quintana Roo, Soriana Hiper Cancún, 790,40, la más barata, palomita. Y la más cara, Superaqui Crucero, 917,60, tache. Adelante, por favor. Bien, en la revista del Consumidor de noviembre hay un estudio de calidad sobre cacahuates salados y japoneses. Pueden tener la información completa. En este QR nos lleva a un video en donde se está mostrando los resultados de todo este estudio. Destacamos estas 2 marcas que declaran tener esta cantidad de sodio, cuando en realidad contienen mucho más. En esta contiene 1.124 miligramos por cada 100 gramos y en esa 785 declarando mucho menos. Toda la información está disponible tanto en la revista del Consumidor como en nuestro sitio de internet. Adelante, por favor. Finalizamos con los consejos Profeco de la semana. 1, Finabien continúa posicionándose como la remesadora que te da lo justo por los dólares que te envían. Utilízala. 2, la canasta básica del PASIC se encuentra en 844 pesos promedio nacional. Compara y elige el establecimiento que se ajuste a tu presupuesto. 3, en la edición de este mes de la revista del Consumidor hicimos un estudio de calidad a cacahuates salados y japoneses. Consúltalo en línea o en su versión impresa. Nuestras redes sociales, el número del consumidor y la página de internet. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Alejandro. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y todos. Hoy informaremos sobre la tercera entrega nacional de las rutas de la salud dirigida a todos los hospitales del IMSS Bienestar. Con esta entrega confirmamos que el país ya cuenta con un modelo estable, mensual y planificado de abasto gratuito de medicamentos. Siguiente, por favor. En estos 3 meses hemos logrado algo muy importante: más de 8,000 centros de salud y más de 600 hospitales abastecidos de manera continua, entregando más de 70 millones de medicamentos a nuestro personal médico. Este trabajo asegura que la atención no se interrumpa en ningún servicio: consultas, urgencias, cirugía y oncología. Siguiente, por favor. Para esta tercera entrega, del 21 al 23, realizamos el empaquetado. Ayer cargamos todos los camiones a lo largo y ancho de nuestro país y hoy, desde las 6 de la mañana hasta el 28 de noviembre, salen 328 rutas para recorrer sierras, montañas, ríos y caminos rurales para garantizar que cada unidad médica del IMSS Bienestar reciba su abasto completo y a tiempo. Siguiente, por favor. En total vamos a abastecer 637 hospitales, 746 kits de medicamentos planificados y más de 16 millones de piezas destinadas a su operación mensual. Cada ruta significa que un paciente podrá recibir su tratamiento sin interrupciones y, por supuesto, sin importar la geografía. Siguiente.
Presidenta, con esta tercera entrega consolidamos un sistema nacional de distribución que funciona con regularidad, continuidad y suficiencia, porque el abasto, como usted nos ha señalado, no es un trámite administrativo, es un acto de justicia social. Es que una mujer salga con su tratamiento completo, que una quimioterapia no se interrumpa y que un niño reciba su antibiótico a tiempo. Seguiremos, Presidenta, fortaleciendo este mecanismo junto con la Secretaría de Salud, Birmex, con los comités de vecinos de nuestros centros de salud y el personal médico y de enfermería en todo el país. Tenemos un pequeño video. Con las rutas de la salud, sí hay medicamentos en los hospitales y centros de salud de IMSS Bienestar. Desde agosto que dio arranque esta estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se han entregado más de 70 millones de piezas de medicamentos y se han abastecido 8.224 unidades médicas. Del 24 al 28 de noviembre, realizaremos la tercera entrega nacional de Rutas de la Salud para abastecer 637 hospitales a los que se entregarán 16 millones de piezas de medicamentos. Las rutas de la salud cada mes recorren miles de kilómetros llegando a donde nadie más llega, por tierra, por aire y por agua, para llevar medicamentos y material de curación a comunidades rurales, costeras, serranas e indígenas. Estamos aquí como testigos de que se está llevando a cabo el surtimiento de medicamentos y nuestro agradecimiento en nombre de mi comunidad al gobierno que representa Claudia Sheinbaum, y con este nuevo programa pues está mejorando más el servicio. Cada unidad médica recibe un kit mensual diseñado según necesidades reales: antibióticos, analgésicos, antihipertensivos, hipoglucemiantes, antiinflamatorios, suplementos, vitaminas y medicamentos para salud materna, infantil y mental. En hospitales se incluyen insumos para especialidades como cardiología, neurología, hematología, psiquiatría, nefrología y anestesia. Quedamos 100% satisfechos, tanto el pueblo como el personal. El paciente se va a ir satisfecho porque se va a ir con sus medicamentos, y pues también agradecer por todo esto que nos acaba de mandar. IMSS Bienestar continúa construyendo la red de abasto más grande y cercana del sistema público de salud, porque la salud no espera, sí hay medicamentos y siguen llegando. ¿Será cuánto, Presidenta? Adelante. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todos y todos. Muy brevemente presento el resumen, si me ayudan con la primera lámina, de cómo vamos, del 1.800.000 viviendas, que es la meta de esta administración. Para este año nos propusimos arrancar 386.000 viviendas. Vamos bien, en más de 390 predios están ya en algún punto del proceso de la consolidación de los proyectos, con 345.817, es decir, 90% de la meta de este año. El restante 10%, en particular por parte de Infonavit, se están consolidando ya los proyectos, está en el periodo de proyecto ejecutivo. El día de hoy, tanto el ingeniero Octavio Romero como el licenciado Rodrigo Chávez justamente nos van a presentar información muy importante respecto de todas estas obras y cómo vamos. Y la que sigue, por favor. Aquí ya muestras de los avances importantes que tenemos en las obras. Adelante. De entregas de vivienda, el total proyectado para entregar entre noviembre y diciembre es de 6.051 viviendas, que tanto por parte de Infonavit como por parte de CONAVI están previstas, el mayor número en diciembre. Y finalmente, adelante por favor. El tema de la regularización, que también vamos bien, ya como habíamos informado en sesiones anteriores, vamos al 185%, considerando las escrituras entregadas tanto por Foviste Infonavit como por parte del Instituto Nacional de Suelo Sustentable. Siempre aprovechamos este espacio para insistir con las personas derechohabientes
y beneficiarias que no se dejen sorprender. Seguimos recibiendo reportes de personas que se presentan como gestores, pedirles a las personas que directamente atiendan a las páginas de las instituciones y en el portal de viviendabienestar.gov.mx para cualquier duda, inquietud o inscripción en los programas. Muchas gracias, presidente. Rodrigo. Con su permiso, presidenta, buenos días a todas y a todos. Vamos a dar los avances de la CONAVI, la que sigue, por favor. Bueno, esa es la meta sexenal y la meta anual, la que sigue, por favor. Ya de la reserva territorial que tiene la CONAVI, tenemos 393 predios que suman 1,622 hectáreas y tenemos proyectados en ese suelo 221,477 viviendas. Y aquí está el cuadro de cómo se está en cada uno de los estados de la República. La que sigue, por favor. Ya para la meta 2025 estamos trabajando sobre 206 predios que suman 725 hectáreas y estamos ya trabajando en 86,151 viviendas. Y aquí está el cuadro de cómo está distribuido en los estados de la República. La que sigue, por favor. ¿Cómo se encuentra el proceso de la CONAVI? Tenemos 131 predios para 52,366 viviendas contratadas y en proceso de obra. Tenemos 62 predios que suman 29,810 viviendas que están contratadas y con trabajos preliminares. Y estamos ya trabajando 13 predios para 3,975 viviendas en proceso de contratación y por iniciar. Estos suman las 86,151 viviendas. De estas, el 20% van a ser vivienda para jóvenes que estudien y para jóvenes que trabajan. Vivienda en renta van a ser 17,230 viviendas. La que sigue, por favor. Vamos a entregar en la segunda quincena de diciembre 1,530 viviendas en estos estados y en estos municipios del país. La que sigue, por favor. Aquí tenemos una serie de imágenes. La que sigue, por favor. Son varias imágenes. La que sigue, de varios estados de la República. La que sigue, que son el testimonio de la obra que se está ya desarrollando. La que sigue, por favor. La que sigue. 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 Y la siguiente. Y la siguiente. La siguiente. Bueno, hicimos una muestra, digamos, nacional de cómo va la obra. Y en el registro, hasta el día de ayer, terminamos la tercera etapa de registro para participar en el proceso de la vivienda. Para la primera etapa fueron, metimos 21,173 viviendas y se registraron 93,216 en los módulos de registro. En la segunda etapa fueron 20,756 y se registraron 61,304 y la tercera, que concluyó el día de ayer, fueron 30,022 viviendas y se registraron 62,092. En total se han registrado más de 216,000 familias que quieren participar en el proceso de vivienda de la CONAVI. La que sigue, por favor. ¿Cómo están un poco los números? El 78% son mujeres en el registro y el 22% hombres. De mediana edad se registraron el 62%, jóvenes, en este caso son jóvenes que ya están casados o tienen hijos, que son el 29%, adultos mayores el 9%. El 31% se identificó como jefa de familia, el 6% como parte de la población indígena o afromexicana y el 4% con discapacidad. Son los números que dan las 216,000 personas que se registraron. La que sigue, por favor.
Vamos a iniciar las asambleas y los sorteos para la asignación de personas beneficiarias del 1 al 18 de diciembre. Vamos a publicar en la semana los días de las asambleas y los lugares de las asambleas. Van a participar en las asambleas personal de la SEDATU, CONAVI, Bienestar, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y un interventor de la Secretaría de Gobernación. La que sigue, por favor. Y aquí están los mecanismos para poder informarse, quejarse, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, presidente. Ya. Buenos días a todas y todos. Con el permiso de la presidenta, me permito dar los informes del FOBISTE en el marco del programa de justicia social que se emite para resolver y liquidar los créditos. Llevamos un avance en la primera y segunda etapa de 242,812 personas beneficiarias. Decirles que aquí tenemos una meta de 400,000 y queremos decirles a todos y a todos que sigan actualizando sus datos, porque esta es la llave para los beneficios. Los beneficios otorgados es que se liquida el crédito, se reestructuran estos créditos, hay condonación de intereses y por tanto de adeudo vencido, quitas y ajuste en la obligación de pago. Adelante. También en el marco de este programa hemos avanzado en la entrega de constancias de finiquito, ya avanzamos en 24 entidades y informarles que se están entregando más de 133,000 cartas de beneficio con las buenas noticias del FOBISTE en el marco del programa de justicia social. Estas cartas nos están ayudando a repartirlas las y los carteros de México del Servicio Postal Mexicano. Llevamos un avance de 55,320 cartas que están llegando a las personas pensionadas y jubiladas beneficiarias. Si reciben esta carta y quieren verificar sus beneficios, actualizan sus datos e ingresan a su estado de cuenta. La siguiente, por favor. También ampliamos a petición de las y los trabajadores al servicio del Estado el crédito Tú Construyes de autoproducción de vivienda con asistencia técnica. Incorporamos las entidades de Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz y Michoacán. Ya realizamos las asambleas en Oaxaca, Hidalgo y Guerrero y tenemos próximas asambleas en Chiapas, Estado de México, Guerrero, los municipios faltantes, Tlaxcala y Michoacán. La siguiente, por favor. En relación al programa de vivienda para el bienestar del FOBISTE, las acciones estratégicas que estamos llevando a cabo para arrancar nuestras 100,000 viviendas es que ya participamos en las mesas coordinadas por SEDATU, en las mesas técnicas de suelo. Ya tenemos poco más de 30 hectáreas apto para producir vivienda y en estas evaluaciones ya tenemos incluso suelo compartido con CONAVI e Infonavit, tanto en Chiapas como San Luis Potosí y Campeche. Tenemos ya listos los terrenos para el arranque de obra de las viviendas en FOBISTE, en Puebla, Chiapas y próximamente Hidalgo. Es cuanto. Muy buenos días, amigas y amigos, medios de comunicación. Para informarles cómo vamos en el Infonavit con relación al programa de vivienda para el bienestar. Por favor, la primera lámina. Bueno, la meta es de 1,200,000 viviendas en el sexenio. Llevamos al 21 de noviembre 250, un poco más de 259,000 viviendas contratadas. Vamos a cerrar este año con poco más de 300,000 viviendas. Faltan 40,000 que de aquí al 31 de diciembre ya quedan contratadas. Para el próximo año ya tenemos proyectos que consideramos viables por el orden de 400,000 viviendas más. La que sigue, por favor. Estas son las viviendas que están contratadas, las 259,000 están en verde al día de hoy. Y las que están en rojo son las que se van a contratar de aquí al 31 de diciembre de este año. Entonces, como vemos, Veracruz ya está
totalmente contratados 51,000 viviendas, y en el caso, por ejemplo, de Tamaulipas, nos queda un pedazo todavía de un tramo de viviendas que vamos a contratar este año. Pero esta es la radiografía de 2025 en cuanto a las casas contratadas y las que se van a contratar este año. La que sigue, por favor. Entrega de viviendas, la que sigue. Bueno, tenemos contratados 163 proyectos, de los cuales 106 ya arrancaron obra, y de esos 106, 58 ya están entregando vivienda en 19 estados y en 39 municipios. Vamos a entregar este año, a finales de diciembre, hasta finales de diciembre, 4,871 viviendas. Ya tenemos entregadas al día de hoy alrededor de 1,100 viviendas. Esto ustedes pueden consultar, cualquier derechohabiente puede consultar esta información en estas páginas del Infonavit. Pero bueno, 4,871 viviendas se van a entregar este año. Y a partir de enero y ya en adelante se van a incrementar el número de viviendas. Es importante. La que sigue, por favor. Aquí están los estados donde vamos a entregar estas 4,871 viviendas. Por ejemplo, en Tamaulipas vamos a entregar 1,395. Ya estamos entregando. Vamos a llegar a ese número. En Quintana Roo, 672. También ya estamos entregando. En todos estos ya estamos entregando, casi en todos. Y estas son las 4,875. Nuevo León, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Morelos, todos los estados que aparecen ahí son 19. Es importante, la que sigue. Antes de que les muestre yo se las voy a enseñar de un jalón. Las casas muestra, cómo están quedando. Estas son las casas que ya estamos entregando. Esto, por ejemplo, es en Benito Juárez, en Quintana Roo. Es un proyecto de 5,000 viviendas. Estos son los edificios, no son renders, son fotografías reales, y estas ya son las casas muestras con muebles. Ahí les pedimos a los desarrolladores que no pongan muebles muy caros, sino que son muebles muy modestos, pero la verdad es que están quedando muy bonitas las casas. La que sigue, por favor. Esto es en Pesquería, Nuevo León. Este es en Ciénaga de Flores, Nuevo León. Estas son casas unifamiliares de 2 niveles. Aquí dentro de la casa se ve la escalera. También los espacios están muy bien. La que sigue, por favor. Estas son unifamiliares. Estas casas tienen la característica de que tienen su estacionamiento y tienen un pequeño patio en la parte de atrás, y por dentro están también muy espaciosas, muy bonitas. Todas las casas son de 60 metros por lo menos, y se entregan con luz, agua, drenaje, hay transporte, están cerca de comercios, escuelas, hospitales. La altura de las casas ya no es de 2,40, sino es de 2,70, en algunos casos de 2,80, tal y como nos instruyó la Presidenta de la República. La que sigue, por favor. Esto es en Reynosa, en Tamaulipas, son 1,080 viviendas. Esta es la imagen, la que sigue. Este es también en Reynosa, se llama Florencia el desarrollo. Este es el edificio, estos son los departamentos. La que sigue, por favor. En Mérida, Yucatán, hay un proyecto de 2,600 viviendas. Estos son los edificios. Ahí están las viviendas ya amuebladas, para que los derechohabientes se den una idea de los espacios. La que sigue, por favor. Playa del Carmen, el Edén, son casi 1,000 viviendas. Este es muy bonito este desarrollo. Ahí están las imágenes. La que sigue. En Oaxaca, en Oaxaca de León, en Oaxaca. Aquí está la imagen. La que sigue.
Bueno, aquí yo quisiera nada más comentar que modificamos los requisitos para el otorgamiento de los créditos hipotecarios. Antes era un problema porque eran 25 o 30 requisitos, habían que sumar 1080 puntos. La instrucción que nos dio la presidenta fue que hiciéramos una simplificación muy importante y la hicimos, y ya prácticamente no hay requisitos. Hay 3 condiciones. Una condición, pues obvia, sean derechohabientes. La otra, que ganen entre 1 y 2 salarios mínimos. Y la tercera, que no tengan crédito hipotecario vigente, es decir, que no tengan vivienda. Esas 3 condiciones le dan a los derechohabientes la posibilidad de adquirir un crédito para adquirir una de estas viviendas. Hay que recordar que estas viviendas tienen una situación, se constituyó una igualdad entre el monto promedio que reciben estos derechohabientes con el precio de las viviendas, de manera que el monto promedio de crédito es 600,000 pesos, poco más, poco menos, promedio 600,000, y eso es igual al costo promedio de la vivienda, entre menos de 600, un poquito más de 600, y eso hace que en automático quien recibe el crédito acceda directamente. Con muchísimo gusto, porque jovencitos que ya son padres de familia, en algunos casos padres solteros, madres solteras o parejas muy jóvenes, ya están adquiriendo estas viviendas, al igual que derechohabientes que ya tenían mucho tiempo y que no tenían esperanza de acceder a una vivienda como estas, ya se les están entregando las viviendas. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cómo vamos? Esto ya es muy rápido. ¿Cómo está la cartera del Infonavit? Hablábamos de los créditos impagables. Cuando nosotros llegamos, habían 6.563.000 créditos en el Infonavit. Estos se otorgaron en la administración del presidente López Obrador, 1.277.000, y de mejora 430.000. Los créditos en el Infonavit hasta antes del presidente López Obrador eran impagables porque se les cobraba de más. En esa administración se empezaron a cobrar correctamente y eso se refleja en el índice de morosidad. Si ustedes observan, 3.3% para los hipotecarios y 1% para los de mejora. Si lo comparamos con el índice de mora de la banca comercial, estamos bastante bien y en promedio diríamos que abajo del 2.7 de la banca comercial. Pero nos quedó esta herencia maldita de los créditos impagables de 4.856.000 que empezamos a corregir desde el principio de la administración por instrucciones de la presidenta. Bueno, ¿qué hemos hecho? Ya resolvimos con beneficios adicionales 915.000, con un programa que se llama Paga lo Justo hasta julio de 2025, 500.000 adicionales, y solución integral para acreditados, que es otra manera de resolver estos créditos, 1.085.000. Es decir, llevamos 2,5 millones de esta cantidad que ya están reestructurados, ya la gente puede pagarlos. Y de aquí a diciembre de este año vamos a completar los 4.856.000, nos faltan 2.356.000 créditos y en diciembre de este año queda resuelta toda esta cartera impagable que había en el Infonavit. La que sigue, si es que hay. Bueno, con relación a los créditos de mejora de vivienda, el Mejoravit,
la meta eran 250,000, nos trazamos una nueva meta a 280,000 y vamos a llegar a ella sin ningún problema. Yo creo que es todo, ¿verdad? Eso es cuanto, presidente. Gracias, doctor. Bueno, ya vamos a empezar a entregar casas a las familias. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. A ver, compañero. ¿Qué tal, presidenta? Buenos días. Rodrigo Muñoz, de NX Noticias. Preguntarle en primera instancia, pues, este recorrido que hace por las inauguraciones de las estaciones, ¿cómo le fue? ¿Qué tal vio las instalaciones? ¿Cómo quedaron? Y sobre todo el sentir, pues, de la gente que está ahí a ver cercano. si pones las estaciones, lo que presentamos el viernes, todas las estaciones. Es muy bonito porque la mayoría de las estaciones ya existían del antiguo tren. Entonces son estaciones antiguas restauradas, muy bonito. La gente pues está muy contenta. Imagínense ahora de Tonalá a Ixtepec, de allá a Salina Cruz, de Salina Cruz a Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos a Palenque, pues se puede ir en tren, cosa que antes no se podía. Y seguimos trabajando en la de Tonalá hasta Ciudad Hidalgo, la frontera con Guatemala. ¿Sí las tienes por ahí? Entonces nos fuimos bajando en cada una de las estaciones y la gente llegó pues contenta, atraída por la llegada, la apertura del tren, y en el camino también mucha gente muy feliz. La del sur, hay otra que muestra las estaciones que están en el sur, de Ixtepec hasta Tonalá. Ahí está. Aquí, este ya está funcionando, este lo inauguró el presidente López Obrador, desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos. Y también ya me tocó a mí acompañarlo en la inauguración del que va de Coatzacoalcos hasta Palenque. Aquí se une con el Tren Maya. Es decir, aquí puede uno bajarse del tren interoceánico y subirse al Tren Maya para llegar hasta Mérida y dar la vuelta en toda la península de Yucatán. ¿Qué estamos haciendo ahora? Esta de aquí, que va de Roberto Ayala a Dos Bocas, Tabasco, y inauguramos la que va desde Ixtepec hasta Tonalá, hasta aquí, esta. Y fuimos parando en todas las estaciones. Y estamos haciendo, aquí es Chiapas y aquí es Oaxaca. Y estamos haciendo la de Tonalá hasta Ciudad Hidalgo. Este puerto también se está mejorando, Puerto Chiapas, ya están llegando vehículos ahí. Y también Salina Cruz, aquí está, Salina Cruz. Entonces, como ven, pues es un proyecto integral en el sur-sureste del país. Y la gente muy, muy contenta. Presidenta, también este fin de semana pues ocurre esta fiesta de las culturas comunitarias, espero pronunciarlo bien, Yoltlaltoli, Voces Vivas. Preguntarle si tuvo la oportunidad de ver un poco de qué se trató, cómo le pareció. Se presentó aquí, ¿recuerdan? Vino la secretaria de Cultura, participaron 1,500 niños y niñas de los semilleros de la Secretaría de Cultura, de pueblos originarios, 35 lenguas, cantos, bailables, y participó también la orquesta de Pilares. Pilares es un proyecto que hicimos cuando fui jefa de gobierno de 300 centros comunitarios y junto con los niños y niñas que salieron de Palacio Nacional, adornado muy bonito el Zócalo, y dicen que fue algo mágico, emocionante. No pudimos estar más que lo vimos por video, pero les invitamos a que lo vean todos a través de las redes sociales. Muy, muy hermoso.
¿No tiene sonido? Pues ponle. Presidenta, el canciller Juan Ramón de la Fuente recibe a la presidenta Xiomara Castro de Honduras. Preguntarle si se va a reunir con ella, me parece que sí. Mañana. Viene mañana. Y la recibimos y el día de mañana la recibimos con una visita formal de nación a nación, estado a estado. Hacemos la celebración como siempre lo hacemos, la recibimos, cantamos, más bien se tocan los dos himnos. Y después ya va a ser una serie de reuniones privadas que vamos a tener con ella, hermanando todavía más la buena relación que hay con Honduras. ¿Habrá en esta ocasión una conferencia o simplemente será un comunicado que salga? Un comunicado nada más. Ya por último, presidenta, preguntarle, al parecer esta semana ya entra el Frente Frío 16 al país, lo que podría traer la primera tormenta invernal. Preguntarle, bueno, más bien pues el mensaje para los estados del norte y obviamente sí, ya las vamos acciones. a emitir el comunicado, bueno, lo emite Protección Civil, pero nosotros también, para precaución, para que la gente se cubra a través de la Guardia Nacional y de Bienestar, también damos cobijas y en las zonas más altas de mayor frío, y sí, ya viene la alerta hoy mismo. No sé si la tienes ahí de Protección Civil para que la podamos poner. Gracias, presidente. Gracias. Buen día. Buen día. Adelante. A ver la compañera. Sí, buenos días a todos. Buenos días, presidenta. Sandra Aguilar de AE Grupo Informativo. Bueno, regresando un poco al tren interoceánico, preguntarle qué representa para usted finalizar o consolidar precisamente este proyecto que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es muy importante. Primero es la recuperación del tren. Recuerden que en el periodo de Zedillo se privatizaron los trenes de una manera absurda. No tendrían por qué haber privatizado los trenes, no tenía ningún sentido. Si había problemas de corrupción, entonces no se resuelven privatizando, se resuelven pues atendiendo el problema. Decían que no eran rentables, pues claro que se requiere todo para la rentabilidad de los trenes, pero si no eran rentables, entonces ¿por qué para los privados sí son rentables y no para el Estado? Absurda esa venta. Recuerden que además Zedillo se fue a trabajar a una de las empresas a las que le privatizó el tren. Bueno, en el caso, por ejemplo, del México-Querétaro, Miguel de la Madrid todavía inauguró estaciones, el tren México-Querétaro. Todavía hay vías, todavía se ven catenarias y después se privatizaron. Entonces, el rescate que hace el presidente López Obrador de los trenes es fundamental para pasajeros, es decir, como movilidad local para unir localidades, de turismo y también de carga. El sureste durante muchos años pues ha tenido muy poca movilidad. Nosotros estamos haciendo también la carretera Macuspana-Escárcega, que también va a dar continuidad a las carreteras que van a la península de Yucatán. Pero bueno, en el caso de los trenes, pues es importantísimo. Y además genera una enorme alegría a la población y les da la oportunidad de tener una movilidad distinta, movilidad moderna, que vincula comunidades, para el propio comercio entre las comunidades. Es algo muy hermoso. Y además, en el caso del interoceánico lo hacen los ingenieros de Secretaría de Marina pues cambia la vida de las comunidades. Entonces es algo muy bueno y se está fortaleciendo el puerto de Salina Cruz, que se hicieron las escolleras con el presidente López Obrador y ahora pues está equipando todo el puerto. Hay una nueva área del puerto que se va a desarrollar
Y en el caso de Puerto Chiapas, que es un puerto que tenía mucho asolve, ya se hizo un estudio con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, se va a ampliar también la escollera y ya también está avanzando de manera muy importante. Eso fortalece la comunicación del sur-sureste y además permite también pues la salida de mercancías y la llegada de mercancías. Entonces es un proyecto fundamental para el desarrollo del país y la gente de verdad una alegría contagiable. Sí, en efecto, Presidenta, este pasado fin de semana pues estuvo en el sureste mexicano y bien abordando el tema de la Secretaría de Marina. Sabemos que estuvieron de fiesta, pero también ha regresado el buque Cuauhtémoc a territorio mexicano. En ese sentido, preguntarle, Presidenta, alguna información que nos pueda dar acerca de los peristajes, de la investigación que se ha desarrollado pues a lo largo de estos meses. ¿Tenemos alguna razón de ello? Recuerden que el peritaje se está haciendo en Estados Unidos. Tendrán que dar la información a los jóvenes marinos que están estudiando, cadetes navales, pues nuestro reconocimiento, nuestro cariño, la descripción que hizo el capitán de navío fue extraordinaria de cómo fue que ellos vivieron el terrible accidente. Nuestro reconocimiento a las familias de los dos jóvenes fallecidos. Van a estar sus nombres en el Cuauhtémoc, recordándoles. Pero la actitud de todos los jóvenes en un momento difícil fue algo muy especial, muy emotivo, que lo contó él en la presentación del buque escuela. Y ahora pues está ya bien el buque y además pues sigue su camino, lo cual también levanta mucho el ánimo de los jóvenes y la propia Secretaría de Marina. Y además agradecer toda la solidaridad de los paisanos en Nueva York, que fue algo extraordinario, con las y los cadetes, con la Secretaría de Marina, la solidaridad mundial que se recibió por este accidente. Y ya el peritaje ya pues muy pronto estará y depende de las autoridades de Estados Unidos. De todas maneras, la aseguradora pagó la reparación del buque. Finalmente, Presidenta, aprovecho que habla de los jóvenes. Como todos sabemos, hace algunas semanas en efecto se llevó a cabo pues este movimiento, marcha denominada Z. De inicio era de jóvenes, del cual vimos ausencia. Sin embargo, bueno, se espera otro movimiento o otro llamado que usted precisamente realiza este fin de semana, pues de la mano también de los legisladores en su momento cuando se reunió este jueves o viernes pasado para la convocatoria para el próximo 6 de diciembre. En ese sentido, ¿para quién es el llamado? ¿Qué es lo que van a celebrar? A todo el pueblo de México. Esta idea de que hay enojo, insatisfacción, molestia, que han querido levantar en las redes. Había 4 personas gritando ahí en Juchitán y 2,000 recibiendo y entonces hacen todo un cuento pues de que, cosa que la verdad no afecta porque la gente sabe de la alegría por haber recibido el interoceánico. Entonces, hay mucha alegría en la gente, pues, lo veo yo, no solo cuando llego a un lugar, que hay mucha gente esperando, sino en el camino, en las carreteras, la gente cómo me saluda, cuando llegamos a una ciudad, a un pueblo, es algo muy bonito. Y hay mucho que celebrar, como dije, claro, nuestros detractores, pues no, ellos no quieren celebrar, pero no hay problema. Es un país libre. Hay mucho que celebrar de lo que ha cambiado nuestro país en 7 años y lo que hemos logrado en este año de transformación. Miren nada más el programa de vivienda. Durante los 6 años del presidente López Obrador, la parte de la vivienda no pudo avanzar más. Y ahora, pues fíjense, son casi 5 millones de créditos del Infonavit que están siendo disminuidos. Gente que debía 3 veces su casa y que ahora prácticamente se les está entregando la escritura. 5 millones. Ya van 2 millones, ¿no, Octavio?
que ya fueron reestructuradas sus deudas y faltan alrededor de 3 millones, 3.3 millones, que van a ser en noviembre y en diciembre, que van a ser reestructuradas las deudas. 5 millones de familias con problemas para pagar su casa, 20 años, algunos más, debiendo la casa de un crédito injusto, y ahora pues están recibiendo esta reestructuración y disminución sustantiva o de plano ya directamente la escritura de su vivienda. Además, se van a construir 1.200.000, casi 300.000 viviendas con Infonavit. Para poder acceder ahora a un crédito del Infonavit, pues ya cambió, ya antes eran 26 puntos y una cantidad de requisitos, y ahora son 3 requisitos, es muy fácil acceder al crédito. Además, mejora de vivienda, 430.000 mejoras de vivienda. O sea, durante 6 años van a ser 5 millones de créditos reestructurados para quien ya tiene vivienda y no podía pagarla, y además 1.300.000 viviendas, casi 1.300.000 viviendas nuevas de por lo menos 60 metros cuadrados, lugares dignos, con acceso a todos los que tienen entre 1 y 2 salarios mínimos de ingreso. Y luego 430.000 mejoramientos de vivienda. Y luego aparte, para todos los que no tienen Infonavit y que tienen Foviste, también va a haber construcción de viviendas. Y además, para todos los que no tienen ni Foviste ni Infonavit, van a ser 300.000 viviendas. Es decir, y ahora pues ya estamos entregando la vivienda en el primer año de gobierno y ya prácticamente se tienen los predios para la construcción de todas las viviendas. Pues que no hay que celebrar eso, pues claro que sí. Y además todos los programas de bienestar que se mantienen, más el de mujeres de 60 a 64, ya se está depositando a todas las mujeres. Cumplí con el compromiso de que todas de 60 a 64 iban a tener su apoyo, todos los estudiantes de secundaria ya tienen beca, más todos los programas que existían. Estamos ya inaugurando nuevas preparatorias, nuevas universidades en todo el país, además de todas las obras de infraestructura, carreteras, caminos, repavimentación. Imagínense, 900 kilómetros es, ¿cuánto es México, Nuevo Laredo? ¿Cuántos kilómetros son? Más o menos debe ser por ahí. Nada más de repavimentación en la Mixteca. La gente está feliz de que tiene nuevos caminos. Entonces, el objetivo pues es celebrar 7 años de transformación, 6 de diciembre, Zócalo de la Ciudad de México. Le agradezco, presidenta. Buen día. Gracias. A ver, ¿quién más? A ver, aquí la compañera y luego acá. Buenos días, Noemí Gutiérrez del Heraldo Media Group. Presidenta, ya había comentado que mañana recibe a su homóloga de Honduras, Xiomara Castro, pero si nos puede detallar más la agenda, si van a tratar temas migratorios, sobre todo después de que se endurecieron las políticas en Estados Unidos, si hay más hondureños en México, y si también van a tratar la problemática que hay con Venezuela, si van a crear un frente o cuáles son los temas que van a tratar. Bueno, sí, vamos a platicar de los temas de América Latina, del Caribe, y Xiomara ya está por cerrar su ciclo en la presidencia. Nos hemos hecho pues buenas amigas desde que la conocí, que vino, y también pues es un reconocimiento al trabajo que ha hecho al frente del gobierno de Honduras, y hay mucha relación con Honduras, de actividad económica y muchas otras actividades que se han hecho hasta ahora y que pues pretendemos que continúen. Ajá, y también, presidente, preguntarle, mañana se celebra el 25N, ¿cuál sería su llamado para estas organizaciones que se van a manifestar? Bueno, siempre que se manifiesten de manera pacífica. Mañana viene Citlali. Recuerden que hace poco presentamos cómo se van a modificar las leyes para que el abuso sexual, sobre todo a las mujeres, el acoso sea sancionado, y además haya una campaña muy grande en todo el país de que eso está mal.
y además pues es un delito de protección a las mujeres. Nuestra responsabilidad no solamente es haber llegado como primera mujer presidenta y el símbolo que eso representa para todas las mujeres mexicanas y para los hombres también, sino también proteger a las mujeres, apoyarles. Entonces el programa se va a presentar el día de mañana y junto con los centros libres, que queremos tener un centro libre en cada municipio del país, ya va bastante avanzado, y las Tejedoras de la Patria, que es una red de mujeres voluntarias en apoyo a los derechos de las mujeres y la cartilla de las mujeres, pues se va avanzando de manera importante. Entonces mañana presenta Citlali y a todas aquellas o aquellos que van a marchar el día de mañana, pues hacer un llamado a que sea una marcha de manera pacífica. Y ya por último, Presidenta, preguntarle de este evento que va a tener el 6 de diciembre, también se está llamando a una marcha de parte de Morena. ¿Usted va a marchar también? Todavía no lo decidimos, pero más bien yo creo que es la concentración aquí en el Zócalo. Aquí nos vamos a juntar y pues justamente va a ser eso, hacer un recuento de lo que ha cambiado el país en 7 años, lo que era antes, lo que es ahora, y también de las resistencias que hay a la transformación y cómo pues debemos mantener el rumbo, porque eso es lo que quiere el pueblo de México, que no hay regreso al pasado, eso no puede ser. Tenemos que seguir avanzando con la transformación. Ok, muchas gracias. Bueno, a ver, ¿quién más? A ver, yo dije el compañero, ¿verdad? Buenos días, Presidenta, Gabinete, compañeros. Me siento porque piden siempre para el tiro. Presidenta, Julián Mazoy, de SDP Noticias. Hablando ya de las marchas y concentraciones, entiendo que hoy estaba programado un bloqueo general de algunas carreteras por parte de un gremio de transportistas y de campesinos. ¿Qué nos podría decir al respecto, Presidenta? Va a dar una conferencia más tarde la Secretaria de Gobernación. Es importante que todos sepan que se les ha atendido, ha habido mesas de trabajo. Entonces no es que están bloqueando porque no haya diálogo, hay diálogo. Ahora ya algunos traen el tema de la ley de aguas. La ley de aguas está en discusión en el Congreso, incluso se abrió un foro. Claro, quien tiene acaparadas concesiones pues no le gusta la ley de aguas, ¿verdad? Pero también hay que seguir avanzando, aunque hay diálogo, hay mesas de trabajo, hay foros en el Congreso para que se puedan vertir las opiniones. Entonces va a dar conferencia la secretaria sobre cómo se les ha atendido y también pues quiénes son los que están parando, que están cerrando carreteras. Presidenta, el presidente de facto de Perú, entiendo que se llama José Geri, amenazó durante este fin de semana o dio declaraciones en el sentido de la posibilidad de invadir la territorialidad mexicana a través de la soberanía, en un caso similar a lo que sucedió en Ecuador por el asilo político a Betsy Chávez. ¿Qué podría decir al respecto también? Violaría todas las leyes internacionales. ¿Está México preparado para algo así? ¿Lo consideran dentro del atlas de riesgos que exista sobre esto? Pues nada más, o sea, el asunto es si se comete una irregularidad internacional, una violación a la soberanía. Entonces, podemos tener diferencias, pero siempre en el marco de la ley internacional. No tiene, ya ocurrió en el Ecuador y violando todas las leyes internacionales. Entonces, el derecho de asilo de esta mujer es el derecho de asilo reconocido por las leyes internacionales de derechos humanos. Es un derecho de asilo dentro del marco de las relaciones internacionales y sus leyes. Y la vulneración pues sería muy grave. Entonces, el diálogo siempre es lo mejor, siempre. Se pueden tener diferencias y se opina. Ellos tomaron la decisión de romper las relaciones con México, pero una intervención en la embajada pues estaría fuera de toda norma. Presidenta,
Sobre este cierre carretero, ahora me surge otra duda. Sale una nota hoy interesante en algún medio de comunicación con respecto a algo que llaman el huachicol carretero. La gente que no paga el peaje de las casetas en el país estiman que la cifra escala a 3.833 millones de pesos al año, dinero que se debiera destinar al mantenimiento de las carreteras. ¿Es un problema esto? ¿Cómo lo tienen ustedes diagnosticado? No. Capufe tiene sus casetas, ahí donde hay casetas, hay otras carreteras concesionadas desde hace mucho tiempo, y no es un problema, realmente no es un problema. Ahora estamos queriendo digitalizar todo ese trámite para evitar el uso de efectivo, poco a poco, con información. Eso va a ayudar mucho también a que no se detengan tanto tiempo en las casetas, que es uno de los problemas que tenemos. En temporada alta se pasan muchas horas para poder pasar una caseta. Entonces estamos en un programa para poder digitalizar todas las casetas con información y que ayude, pero este problema realmente no es tal. Que esta cosa que se dice no es tal. No estoy seguro de cómo frasear esta pregunta, ojalá me permita un minuto más como para hacer el contexto. La oposición mediática y política acaban de inaugurar una especie de nueva era de la vida mexicana en donde parece imposible el tener logros personales. Me refiero a que siempre puede haber alguna foto de alguien o el tío de la abuela, del primo. No, las fake, ahora sí que las fake fotos, no sé cómo se dirá eso. Pero me llama la atención que parece imposible ya ganar un certamen de belleza sin que alguien te saque que el tío de la abuela del primo tuvo un contrato con algo de alguien, y entonces la presidenta parece que le compró a Miss Universo esto para una cortina de humo. A ver, hay gente que pide ya que a Isaac del Toro le vaya mal, hay gente que si le va bien a la selección en el Mundial del próximo año. Me llama la atención esta nueva etapa en donde ya nadie puede ganar nada porque alguien tiene alguna foto con alguien y el tío del primo, presidenta. Un poco. Es mucha desesperación, ¿no? ¿No creen? La verdad. O sea, esta idea de hacer montajes de fotografías y hacerlos virales, de hacer gigante hoy sale, ¿no? La peor gira de cualquier presidente de toda la historia de México la tuvo la presidenta en Oaxaca. Pues ¿a dónde fueron? No sé, ¿a dónde estuvieron? Pues es ridículo. Sí, 2 personas gritaron en un evento y luego ahí en la Mixteca llegó un grupo, también se juntan los extremos, los radicales de un lado con los radicales del otro, de derecha y de izquierda supuestamente. Pero llegó un grupo, fíjense, dicen que no hay libertad, que hay autoritarismo. Llega un grupo, interrumpe el evento, se pone en la calle y está gritando. Entonces les digo, pues si quieren los atendemos. Pero no siguieron gritando. Bueno, pues, tienen derecho a seguir. Era un grupo como de 70 personas. Y el evento era como de 4,000. Entonces, pues estaban gritando. Y nosotros seguimos con el evento. Terminó el evento y después trataron de evitar que saliéramos y salimos. No, ya, ingobernabilidad en México, terrible. Qué situación, ridículo. Entonces, lo que es importante, no se dejen llevar por todo lo que sale en las redes sociales. Y nosotros vamos a seguir informando. Y no hay problema, vamos muy bien, la verdad. O sea, los 100 puntos que planteé en el Zócalo van avanzadísimos, todos. Prácticamente no hay ni uno que no estemos avanzando. Hay 1 o 2 que van más retrasados, pero la mayoría va avanzando. Los trenes hacia el norte van avanzando, el tren interoceánico, el tren de carga Maya, las carreteras, el programa de producción de electricidad, de generación eléctrica, Pemex va avanzando, todo va avanzando. Muy bien, las fuentes renovables de energía, el impulso.
las nuevas preparatorias, las universidades. Vamos avanzando, en seguridad vamos avanzando. Sí, hay episodios que duelen y que hay que reforzar la estrategia, pero vamos avanzando en la disminución de homicidios dolosos. Entonces, y la gente lo reconoce. Entonces, no se dejen. Y hay mucha desesperación de la oposición, la verdad. Pero como digo, mientras más llamen a la violencia, mientras menos propuestas tengan, menos apoyo van a tener. Porque no se puede vivir en oposición con pura crítica o pura falsa noticia. Pues tienen que hacer una propuesta. Si no hay propuesta, pues la gente no los va a seguir. Y hay mucho apoyo a la Cuarta Transformación, porque la gente vive mejor. Y la economía va bien también. Y el año que entra va a ir mejor. Va a haber más inversión pública y también inversión privada. Entonces vamos bien, empleo va bien, vamos bien, va bien el país. Y hay mucho que celebrar de la gran transformación que se está llevando a cabo. Claro, hay unos que quieren regresar a los privilegios, pero bueno, es parte también de la resistencia que hay cuando hay grandes cambios. Para insistir sobre el tema, una pregunta de seguimiento, y creo que ya puedo ser más claro entonces a partir de su respuesta. ¿Usted o alguien de su gobierno compró el certamen de Miss Universo para hacer una cortina de humo, presidenta? Ay, digo, o sea, o sea, evidentemente no es falso, pero además no hay que hacer caso de esas cosas. Y además nuestra felicitación a la joven que ganó el certamen. Ya lo dije, más allá de las críticas que pueda o de los cuestionamientos que pueda haber a certámenes de este tipo, ella, además de tener su mérito siempre, levantó la voz en un momento en donde trataron de minimizarla, y eso tiene mucho mérito, mucho mérito. Presidenta, para cerrar, me permite un comentario que me pidió don Rafa, quien es el vigilante de mi edificio. Me pidió, estaba muy emocionado con que ya van a presentar la iniciativa de las 40 horas y me dijo que no se olvide de la gente que trabaja en la industria de la seguridad privada y pública también para ser considerados. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Saludos a don Rafa. Adelante. Gracias, presidenta. Fíjese que el fin de semana estábamos viendo las redes sociales y vimos el mensaje que mandó, ese minutito de los videos de la inauguración de las estaciones. Entonces yo le paré la nota y la titulamos Amor y pasión por gobernar, porque se ve la entrega de la gente y sobre todo esa cercanía de manera natural de las jovencitas y de los jovencitos, ¿no? Y del gran público, pues que no se veía, inédito, desde hace muchos años que una presidenta por esos lares estuviera inaugurando un tramo que, esa es la pregunta también, si estos kilómetros ya cuentan para usted en su proyecto de los 3,000 que presentó como proyecto del tren, de la construcción de trenes, ¿no? Sí, ya cuenta. Sí. Entonces, veíamos esa parte que es para nosotros sumamente importante, esa entrega, de la gente, videos. ¿no? No los quería poner, pero vamos a poner los videos, no, quieres ponerlos sin sonido nomás para ver las imágenes. El día de ayer inauguramos el tramo del tren interoceánico que va de Tonalá, Chiapas, hasta Ixtepec, Oaxaca. Nos detuvimos en todas las estaciones, un paseo maravilloso. Hoy ya está funcionando ese tren.
Y estamos en la Mixteca oaxaqueña. ¡Venida, presidenta! ¡Aquí estamos! ¡Te vamos a respaldar bien! Hace un año, casi un año, en enero de 2025 estuve por aquí y me comprometí a repavimentar caminos y hacer caminos nuevos. Hoy estamos entregando casi 900 kilómetros de caminos repavimentados, caminos nuevos, y vamos a seguir trabajando, siempre con nuestra máxima, por el bien de todos, primero los pobres. ¿La prosperidad es compartida o no hay prosperidad? Mucha emotividad ahí. Presidenta, habla de 900 kilómetros, es como de aquí a Veracruz y de regreso, que no es poca cosa. ¿No? Un poquito más, claro, un poquito más. Porque Acapulco, por la del Sol, son como 300 kilómetros. No tanto, porque son 450 kilómetros a Veracruz y son 600 a Acapulco. México, Laredo, ¿cuántos? 1134. Bueno. 200 kilómetros menos. El tema es que ahí, en esta combinación de esfuerzos, en esas palabras, usted llama a recordar la unidad del pueblo mexicano en momentos de tragedia y también de colaboración, como fue pues, los recientes eventos naturales muy feroces cada día por la naturaleza, y cómo en un mes lograron entregarse, primero pues proteger la vida, ¿no? Salvarla, empezar la limpieza, la organización, la prestación de los servicios directos, la donación también de apoyos económicos y de enseres, y la reconstrucción ya con paso firme de lo que son los puentes, más de 56 que se derrumbaron, lo poco que queda, y sobre todo las comunidades alejadísimas como es el Álamo, ¿no? y la orografía tan accidentada. Fíjense, en Guerrero, a veces hablamos poco de ello, más bien hablamos poco de ello. En Guerrero, después del huracán John que nos tocó, el huracán entró como una semana, unos días antes de que saliera el presidente López Obrador, y ya nos tocó a nosotros atender a la población y la reconstrucción. En Guerrero son alrededor de 68 puentes que estamos haciendo. 68 puentes en las carreteras, porque algunos de ellos resultaron dañados o ya estaban afectados por lluvias previas. Entonces son 68 puentes. Vamos a ir, espero antes de que acabe el año, porque además están haciendo los puentes sobre la carretera que va sobre la costa, y la verdad muy importante, además de todo el apoyo que se le dio a la gente. Ahora en Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo, menos en Querétaro porque hubo menos afectación, ya se entregaron todos los apoyos, todos, los 2 apoyos que recibieron. Se está haciendo un censo con Aetna para ver cuántas viviendas tienen que reubicarse para que no queden en los laderos del río o de los ríos. Va a haber reubicación de esas personas con apoyos, evidentemente, y ya se está trabajando todo el programa de desasolves, de rehabilitación de carreteras, para todo el proceso de reconstrucción que tiene que haber. Entonces, es un trabajo, y además mi reconocimiento aquí a Jesús Esteva por el tema de los caminos y a todo su equipo, porque realmente es un trabajo permanente de trabajo intenso para poder restaurar, rehabilitar puentes pequeños o en otros casos grandes, pero imagínense 68 puentes en Guerrero. Y ahora en la Mixteca es una de las zonas más pobres del país. Es una zona que tiene mucho reconocimiento al general Lázaro Cárdenas, porque el general, después de su presidencia, lo hacen responsable del Plan Balsas. Y hace muchísimas obras en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca. Y en particular en la Mixteca hay un montón de pequeñas obras que las hizo el general Lázaro Cárdenas como responsable del Plan Balsas. Ahí vivió un tiempo, mucha cercanía con el pueblo de la Mixteca. Por eso le llamamos al Plan Lázaro Cárdenas.
y lo primero que piden todos es caminos. Entonces hay algunos caminos que prácticamente habían desaparecido porque no se les había invertido. Y para disminuir pobreza, además de los programas de bienestar, aumento del salario, empleo, pues una parte muy importante es que haya comunicación y agua, acceso al agua potable. Esos son los dos principales que estamos desarrollando, además de salud y educación. Entonces, y apoyos a los artesanos, porque es una zona de muchísimos artesanos. Entonces, pues da mucho gusto que no hay nada más satisfactorio para un gobernante que haber llegado, que la gente pida caminos y que regreses a entregar caminos. Sí. Y además vamos a seguir, porque todo el sexenio vamos a seguir trabajando en la Mixteca y en la montaña de Guerrero, que también estamos haciendo caminos y otras acciones. Sí. Una anécdota nada más, Presidenta, ahora que mencionaba lo de la Ley Juárez, a 175 años. Juárez, los estudiosos lo señalan como los estudiosos de la historia, como un político migrante, por todas las ocasiones en que tuvo que andar salvando la vida y al gobierno. Y cuando va para Veracruz incluso se lleva la silla presidencial, que esa es una anécdota muy, muy increíble y hay narraciones sobre eso. Bueno, ese era el tema anecdótico. A ver, espérame, porque le pedí a los compañeros que me pasaron el video, no sé si te lo mandaron, de la casa que inauguramos ayer. ¿Te lo mandaron? A ver si lo vemos, porque es muy interesante, está muy bonita. Es la casa donde él llega a vivir. Durante la Guerra de Reforma él sale de la ciudad y no es que camina directo o sea, no se va en carreta directo a Veracruz, sino que hace una trayectoria para poder llegar a Veracruz. Y en Veracruz instala el gobierno de la República. Y lo que es muy interesante de Juárez es que la rebelión conservadora, digamos, de la Guerra de Reforma en contra de la Constitución de 1857, que lo que pretendiera reinstaurar los privilegios de la colonia, que se habían quedado incluso durante la independencia, Juárez en Veracruz, en vez de decir, no, pues hay que limitarnos, hay que replegarnos un poco, porque hay que… No, él emite las leyes de reforma, es decir, va más allá. En plena Guerra de Reforma, cuando triunfa los liberales, entonces ya se publican en el Diario Oficial de la Federación, ya de manera formal con el Congreso. Pero por eso tiene la estatura que tiene Juárez, no solamente por lo que hizo, lo que representó en términos de la visión de los liberales mexicanos en ese momento contra los privilegios que existían, la separación de la Iglesia del Estado, el constituir un Estado laico, en sentar las bases de la democracia, porque sin eso no hubiera habido democracia en México, el combatir la invasión francesa, el no negociar con Maximiliano, en mantenerse firme y finalmente el triunfo o la reinstauración de la República con lo que llamamos la segunda independencia de México. El tema es que en medio de la guerra él avanza con la segunda transformación, emitiendo las leyes de reforma y con ese gabinete de los liberales mexicanos, que es algo extraordinario. Entonces, una enseñanza enorme. Y los conservadores que entonces llamaban a la intervención extranjera, igual que ahora. Son los mismos conservadores los que fueron a Europa a buscar un emperador para que gobernara México. Entonces, a ver si te lo pasaron. A mediados del siglo XIX, México buscaba definirse entre el pasado y el futuro. Tras el golpe de Estado que desconoció la Constitución y tomó la Ciudad de México, Benito Juárez se trasladó a Guanajuato y desde ahí, el 19 de enero de 1858, asumió de manera interina la presidencia de México. La guerra fue inevitable y el país quedó dividido entre un gobierno de facto, apoyado por los conservadores, y el de la legalidad, respaldado por un gran sector de liberales.
El estallido de los cañones enemigos forzó a Juárez y a sus ministros a emprender una larga travesía de 4 meses por el occidente de México y por mar hacia Panamá, La Habana y Nueva Orleans, hasta Veracruz, a donde desembarcaron el 4 de mayo de 1858. En el muelle fueron recibidos por el gobierno del estado y un pueblo jubiloso que lo acompañaron hasta la casa de María Andrea, en la que fueron alojados. Y fue aquí, en Veracruz, donde se expidieron las leyes de reforma, que finalmente separaron la Iglesia del Estado y sentaron las bases de los derechos civiles y de una nación moderna y secular. Durante 9 meses, esta casa estuvo habitada por el presidente Juárez, los ministros Manuel Ruiz y Melchor Ocampo, y sus colaboradores Francisco P. Cendejas y Matías Romero. van a Veracruz no dejen de visitar, es esta casa y la otra que inauguró casi al final de su sexenio el presidente López Obrador, que es donde de esta parte de ahí llega primero y luego se va a la otra casa que ya queda prácticamente enfrente del puerto. Ya para concluir, Presidenta, me quedo con este tema, los demás serán otros días. Juárez está llamado a ser realmente el hombre de Estado para esa época y para las que vienen. Sienta las bases de esa visión más allá de las fronteras, porque tiene reconocimiento en toda América Latina y tiene monumentos incluso allá en La Habana, allí hemos estado. Entonces, ya incluso en esa ley se menciona el establecimiento de los 9 ministros y esa división que hace de los poderes. Hoy, a esa distancia, lo que enfrenta Benito Juárez con una nueva Suprema Corte renovada, con un discurso que quieren aprovechar, en este caso, pues gente que tiene un pensamiento distinto, que se liga más allá del pensamiento crítico a la derecha, y que muchos jóvenes, quizás sin tener una preparación más sociológica y social de la realidad, se están dejando llevar por algunos mensajes. ¿Qué opinión tiene en este elipsis del tiempo que estamos viviendo, con una nueva corte, un nuevo gobierno, levantando lo que el neoliberalismo pretendía enterrar desde hace muchos años, que son las libertades y la igualdad en este país? La transformación del Poder Judicial, porque no solo es la Corte, es el Poder Judicial, es muy profunda y tiene que consolidarse esta transformación. Es muy profunda porque cambia la visión de que los jueces y los ministros deben ser elegidos internamente por ellos mismos y la Corte por el Poder Judicial, por el Senado.
a una visión en donde es el pueblo quien elige también al Poder Judicial. Es muy profundo y es democrático, por más que nuestros adversarios digan que es autoritario. Es muy democrático. ¿Qué más democrático puede haber que elija el pueblo? Pues esa es en esencia la democracia, el poder del pueblo. Entonces es muy profundo y hay resistencias. Y hay los conservadores de antes que son los conservadores de ahora. Que, como lo dije el 20 de noviembre, ellos anhelan el porfiriato. Eso sí es autoritarismo. Ahí sí había aniquilamiento, represión, salarios de hambre. Si no, no hubiera habido revolución. Anhelan el porfiriato y anhelan pues el pasado neoliberal. Y son nuevos tiempos y hay resistencias. Ahora, lo que yo llamé la atención el día de ayer en el discurso de los 200 años de la independencia en la mar es que esos mismos conservadores que llamaban a la intervención extranjera pues son los mismos de ahora que llaman a la intervención extranjera. Por eso siempre hay que tener en cuenta la lucha por la independencia, la soberanía, la democracia y las libertades, que son conquistas del pueblo de México. Entonces, como dice León Gieco en su canción, la memoria es alma de la vida y de la historia, la memoria colectiva de los pueblos. Entonces hay que recordarlo. Tiene que estar presente permanentemente. En México, fíjense, qué interesante, cuando se logra la independencia en 1821, en la alianza entre el movimiento insurgente que había entonces con Vicente Guerrero e Iturbide, que sale de los realistas, y se logra esa alianza, el famoso abrazo de Acatempan. Se logra la independencia en 1821, entra el famoso ejército trigarante y llega Iturbide y Iturbide se coloca como emperador. Y los independentistas de entonces dicen, no luchamos tantos años para imponer una monarquía en México, no pasamos de un rey de Europa a un rey de América, luchamos por una república. Fíjense, qué interesante. Luchamos por una república y se elige por el Congreso a Guadalupe Victoria como primer presidente de México. Eso entre el 21 y el 24. Y en octubre del 24 se publica la primera Constitución del México independiente. Ahí ya se habla de los tres poderes, se constituye la República, que es la esencia de la Constitución del 1824. Los tres poderes que vienen desde los sentimientos de la nación de Morelos y la Constitución de Apatzingán. La independencia en la mar, porque en el 21 se firma la independencia, pero se queda apostado en San Juan de Ulúa un grupo de españoles. Hay 3 bombardeos entre el 21 y el 24, de San Juan de Ulúa hacia Veracruz. Se hace con Iturbide la Secretaría de Guerra y Marina, y no es hasta que entra Guadalupe Victoria que se logra la independencia en la mar, y busca Sáenz de Baranda, que había luchado con los españoles, que era un marino muy avesado, o un militar marino muy avesado, y él logra aislar los alimentos que les venían de España hasta San Juan de Ulúa, de Cuba, vienen de España, Cuba, a San Juan de Ulúa, evita que lleguen los alimentos. Nos decía ayer el almirante, gana el barlovento, o sea, gana el viento, y ya no pueden llegar los alimentos y los aíslan completamente. Y en el 25, el 23 de octubre del 25, se iza la bandera mexicana en San Juan de Ulúa. Pero son 3 años después
de lo que llamamos la consumación de la independencia. Pero ya está, mientras tanto, en esos 3 años se derroca a Iturbide como emperador y se elige a Guadalupe Victoria como primer presidente de México. Por eso decimos que en México las transformaciones han sido lucha no solo por la independencia y la soberanía, sino también por la justicia. Y si vamos más allá, por la democracia. Y eso es lo que defendemos nosotros: la soberanía, la independencia, la justicia, la democracia y las libertades. Esas no son banderas de la derecha en México, esas son banderas del pueblo de México y conquistas del pueblo de México. Sí, por eso es importante recordar la historia, porque lo que pasa ahora, pues sí, son quienes quieren que no cambien las cosas y que se mantengan los privilegios del pasado. Pero el pueblo de México tomó una decisión valiente en el 18, en el 24, y a nosotros nos corresponde no echarnos para atrás, sino como Juárez, siempre para adelante. Qué lección. Gracias, presidente. Vamos acá. Gracias. Buenos días, Presidenta. Presidenta, retomando que mañana se celebra el 25N, su opinión sobre que en un concierto del cantante de música regional Fidel Rueda en Jiquilpan, Michoacán, se alteró con inteligencia artificial la desafortunada escena de la que usted fue víctima aquí afuera del Palacio Nacional, ya que ya todos conocemos. Cabe destacar que el cantante se disculpó este fin de semana y dijo que esta escena había sido proyectada sin su consentimiento. Este hecho abrió en redes sociales, Presidenta, el debate del mal uso que algunas personas le dan a la inteligencia artificial y también el uso irresponsable que comentócratas, periodistas y gente identificada con la derecha le da a estos contenidos. ¿Su opinión, Presidente? No al abuso, no al acoso, no a la publicación de cualquier mujer, no de la presidenta, de cualquier mujer. Las mujeres en México no están solas, su presidenta y el gobierno está con ellas. Y vamos a cambiar las leyes y a garantizar que no haya impunidad. Y estas cosas que ocurren, pues, muestran de quién viene. Pero más allá de este episodio, el tema es lo de fondo, que muchas mujeres siguen viviendo acoso y abuso en nuestro país, y eso está mal. Entonces, tiene que haber un proceso de concientización muy grande y al mismo tiempo la sanción. Gracias, Presidenta. En otro tema, ayer en la noche usted publicó en su cuenta personal de Instagram una fotografía con la actriz internacional. Con Salma Hayek. Presidenta, la conocí, qué mujer tan extraordinaria, me cayó re bien. ¿Qué platicaron, Presidenta? Ella está haciendo una película en Veracruz. Ella ya se había reunido con Rocío, naturalmente, pues por ser gobernador. Y Rocío me dijo, oye, ¿la quieres conocer? Cuando iba llegando, le dije, sí, claro que sí. Y estuvimos platicando, no sé, como casi 2 horas platicando. Fíjense, ella, también una mujer, ella ahora está dirigiendo, está escribiendo, está produciendo una película. Es una mujer que quiere mucho a México y a su estado, a Veracruz. Entonces, fíjense, la película que ella hizo de Frida volvió a Frida Kahlo un hito en el mundo entero. Extranjeros vienen a México ya no a conocer a Diego Rivera, sino a Frida Kahlo. Esa película fue muy importante por esa razón. Y bueno, queremos que la película que vaya a ser, que nos contó algo, pero no lo puedo contar, no lo puedo, porque pues es algo privado, pues también sea más allá de la propia película, pues como se ven escenas de Veracruz y la belleza de México. México es bello y es mágico, así lo dijo ella. Entonces que también pues coloque a México en el mundo entero, ¿no? Y una mujer muy echada para adelante, me cayó muy muy bien, y además platicamos de algo que ya me había dicho Josefina y Claudia Curiel, que es generar incentivos para que se haga más cine
nacional e internacional en México. Entonces me lo planteó ella que era importante y quedamos de que lo íbamos a platicar para ver que se promoviera, porque no solamente el cine, saben que genera muchísimos empleos, la industria cinematográfica. En la Ciudad de México, cuando fui jefa de gobierno, quitamos los requisitos para filmar películas. Hay una comisión ahí y entonces se tardaban como 4 meses en salir los trámites e hicimos una modificación para que se presentaran los trámites y en 24 horas se aprobara o no se aprobara, dependiendo del lugar, y si se aprobaba se acompañaba para, digamos, hablar con la ciudadanía, con los vecinos, que no hubiera problema, para decirles que se iba a grabar una película y acompañar en el proceso. Se crearon cerca de 220,000 empleos, son temporales porque eso es mientras ocurre la filmación, pero pues muy importantes. Entonces ella planteaba que a lo mejor debería de haber incentivos para promover la industria cinematográfica. Entonces me pareció muy interesante y le envío saludos y la verdad, pues una mujer muy… da gusto cuando uno ve mujeres echadas para adelante y además ha defendido mucho a los paisanos y eso se lo agradecemos muchísimo. Presidenta, también este fin de semana, tras la inauguración de estas estaciones del tren interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, más tardó, cree usted, en ir a inaugurarlas que la gente, en hacer filas para utilizar este tren. ¿Qué opinión le merece? Los videos de ustedes, muchas de ustedes, y el almirante me pasó unas fotografías, y había filas y filas para subirse al tren. ¿Qué opinión le merece que la gente pues agradece estas obras y las utiliza sobre todo? No, pues es que, fíjense, habla de la importancia del tren, de haberlo hecho, de la visión entonces del presidente López Obrador y que nosotros estamos de acuerdo con esa visión y consolidarla. Este tren es muy importante, del sur, porque además entendemos que Guatemala va muy avanzado, entonces va a ayudar muchísimo la comunicación de personas y de mercancías de México hacia Centroamérica y al desarrollo de la zona. Siempre hemos pensado que la mejor manera de disminuir migración pues es generar polos de bienestar, de desarrollo. Y tiene ahí en Tapachula hay 2 nuevos polos, en Arriaga hay otro polo y otros 6 polos de bienestar en todo el tren interoceánico. O 8 polos deben estar ya. Para concluir, Presidenta, pues su opinión sobre estos fuertes rumores que han circulado en los últimos días en las redes sociales sobre que próximamente quizás estaría por iniciar un despliegue militar norteamericano en Venezuela, esto debido a la fuerte acumulación de fuerzas navales en las costas de este país caribeño, así como el traslado en las últimas horas y días de altos mandos militares a la región, Presidenta. Conoce nuestra opinión y además una opinión constitucional, porque así dice nuestra Constitución. Nosotros siempre vamos a estar a favor de la autodeterminación de los pueblos, de la solución pacífica de cualquier conflicto y de no injerencismo ni intervención. No estamos de acuerdo con ello. Entonces, el diálogo y la paz siempre deben guiarnos. Gracias, presidente. Bueno, vamos ya sobre las últimas, a ver aquí. Presidenta, buenos días. Elizabeth Robles, de Canal del Congreso. Preguntarle sobre su sentir de este jueves en esta reunión con legisladores de Morena, del Verde y del Partido del Trabajo, sobre este respaldo que le expresaron el día jueves. ¿Cuál es su sentir, Presidenta? Pues agradecerle, estamos muy unidos en los que somos representantes populares del movimiento que representamos. Hay mucha unidad y son muchas reformas constitucionales y leyes que se han aprobado. Entonces, aproveché para agradecerles y también para invitarlos al 6 de diciembre. Entonces, fue una muy buena reunión. Y de los 3 partidos también. Algunos legisladores nos adelantaron que pues algunas de estas reformas que pues se abordaron, que están pendientes, como el caso de la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas, Presidenta. Sí, todavía no presentamos la iniciativa,
¿Por qué? Porque hemos buscado que haya acuerdo entre el sector empresarial, los empresarios de México, los empleadores y las representaciones de los trabajadores. Fíjense, tanto que han dicho de la cuarta transformación, que polariza y no sé qué tanto. Todas las reformas laborales, todas han sido por consenso. Todos los aumentos salariales de salario mínimo han sido por consenso. El PASIC que recientemente firmamos no es una imposición de precios a mercancías, sino es un acuerdo por consenso voluntario que se cumple. El acuerdo de que no aumente el precio de la gasolina y tener un precio máximo no es por ley, por norma, sino es un acuerdo con todos los gasolineros. Y ahora queremos que la reforma de las 40 horas, que lo estamos planteando paulatino, y también el aumento al salario mínimo para el 2026, pues siga siendo por consenso. La reforma al outsourcing fue por consenso. La reforma de las pensiones fue por consenso. Entonces, ayuda mucho eso a que se avance, y en este caso, pues también Marat nos está ayudando a poder conciliar con todos los sectores. ¿Hay un estimado de cuándo podría presentarse esta propuesta, presidente? Pues queremos que se presente este año, pero quizá para aprobarla ya hasta la sesión del próximo, pero queremos que se haga público este año el acuerdo. Y finalmente, consultarle acerca de los avances en esta negociación en materia del salario mínimo. ¿Cómo van estos También acuerdos? va muy bien, ya falta poco para poder presentar el aumento al salario mínimo, el porcentaje. Gracias, presidente. Bueno, ya la última, a ver el compañero que… ¿Qué tal, presidenta? Buenos días. Un momentito. Listo. Presidenta, se reporta que la temporada de sargazo 2025 en Quintana Roo cerró con más de 91 toneladas recolectadas, un aumento del 147% respecto al año pasado. ¿Qué evaluación hace usted al éxito de estrategia de atención del sargazo 2025 y qué medidas tomará para que en 2026 no solo recolectemos, sino reduzca significativamente el recale? Se trabaja con la gobernadora, que ha hecho un muy buen trabajo, Mara, en ese y en otros temas, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcenas, la secretaria de Marina, que han puesto redes, limitantes físicas, digamos, para que no llegue el sargazo, y se está trabajando en una planta para convertir sargazo sea en energía o en algún material utilizable. Ya también va muy avanzado. El sargazo tiene que recolectarse en el mar y para ello tendría que haber una serie de cambios en normas y algunas acciones que ya se están llevando a cabo. Entonces la idea es, y además hay trabajo con científicos para identificar las causas del sargazo. Hay quien dice que es el cambio climático, hay quien habla que es la deforestación del Amazonas, en fin, varias causas que pueden estar generando esto, que es algo global, no algo que tenga que ver directamente con nuestro país, pero pues tenemos que garantizar que se evite la llegada del sargazo a las playas y si se puede utilizar como material para energía o para otros productos, pues qué mejor. Gracias. Como segunda pregunta, la Fiscalía de Quintana Roo reportó el rescate de 844 víctimas de trata durante la actual administración y 98 presuntos tratantes detenidos. En este sentido, ¿qué acciones federales adicionales puede impulsar su gobierno para consolidar los protocolos de prevención, atención y sanción de la trata, especialmente en zonas turísticas vulnerables de Quintana Roo? Ha estado trabajando el Gabinete de Seguridad con Quintana Roo y sí, en efecto, uno de los temas en Quintana Roo y en otros estados es la trata. Y se ha estado trabajando y hay muchísimos detenidos. Entonces ya puede informar el gabinete. Vale, y ya por último,
es hacer su conocimiento del padecimiento de los habitantes del pueblo de San Pedro Barrientos y colonias aledañas en el municipio de Tlalnepantla de Baz, quienes al transcurso del tiempo, con artimañas jurídicas, un posible cártel inmobiliario en contubernio en el gobierno municipal, ha cambiado el uso de suelo, dejando al pueblo sin áreas verdes para el sano desarrollo de sus habitantes y así poder instalar grandes bodegas y complejos inmobiliarios de grandes características. Y es que en sesión de cabildo del 21 de mayo pasado, aprovechando la ausencia del presidente municipal de Tlalnepantla de Baz, Raciel Pérez Cruz, una última área verde propiedad del citado municipio fue donada a la SEDATU para que construya vivienda social, sin haber considerado que ha dejado al pueblo sin áreas verdes y que además lo hará a 350 metros del epicentro donde alguna vez estuvo la fábrica de asbestos de México, poniendo en riesgo a la gente que llegará de otros lugares que ignoran la exposición del asbesto. Poco a poco sigue arrebatando la vida de las personas. Por lo tanto, ante la existencia de un posible cártel inmobiliario, aunado a la gentrificación y la nula respuesta del gobierno municipal, estatal y la propia SEDATU, a quienes se les ha pedido intervención a los habitantes del pueblo de San Pedro Barrientos y colonias aledañas, nos piden preguntarle si es posible que el gobierno federal pueda intervenir para que el ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz cancele la sesión de cabildo del 21 de mayo del 2025, donde se autorizó la donación de áreas verdes a la SEDATU para que ahí se conserve el último espacio verde y se vea la factibilidad de construir la primera utopía del municipio de Tlalnepantla de Baz. Lo revisamos. Sí. Vale, muchísimas gracias. Bueno, humanismo mexicano. Sí, cómo no. Sí. A ver, pásale el micrófono a la compañera. Gracias. Esta disminución de requisitos solo es para los créditos de las viviendas del bienestar o para todos los créditos de todos los derechohabientes. Nada más aclarar ese punto, por favor. No, para todos los créditos hipotecarios. Estas viviendas es nada más para quienes ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Pero en términos de créditos hipotecarios para todos. Muchas gracias. Perdón, Presidenta. Buenos días, Joana Flores, de Grupo ASIR. Nada más preguntarle al titular del Infonavit. Hace un par de meses planteamos aquí el problema de un fraude inmobiliario en Puebla. Aparentemente un extrabajador de Infonavit está involucrado en la venta de una casa en Puebla. La persona ya presentó varias denuncias, pero identifican a alguien del Infonavit involucrado. A ver si ustedes pudieron revisar este tema, director. Nosotros estamos haciendo, y de hecho ya presentamos denuncias penales por una práctica recurrente fraudulenta que tiene que ver con ventas sucesivas. Entonces voy a checar ese tema en específico, a ver si está dentro de las denuncias. Muchas gracias. Gracias, presidente. Con su permiso, Presidenta, buenos días. Como bien mencionó hace unos momentos nuestra Presidenta, la consolidación total de la independencia de nuestro país se dio hasta 1825. Recordemos que en 1821 Iturbide consumó, es decir, terminó con la guerra entre realistas e insurgentes y creó el Imperio Mexicano, aunque no la república por la que verdaderamente había luchado el pueblo. Pero fue hasta noviembre de 1825, con la toma del fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz, el cual era el último territorio que se mantenía ocupado por fuerzas españolas, cuando finalmente se consolidó, es decir, se le dio solidez a la República Mexicana. Así lo reconoció el primer presidente mexicano, Guadalupe Victoria, en el mensaje que dirigió al pueblo y a las y los habitantes de Veracruz. Fragmentos de este mensaje los podremos ver en el video que les presentaremos a continuación. Así que en la cápsula de video del día de hoy conmemoramos el bicentenario de la consolidación de la independencia de México, tanto en la tierra como en el mar. Un acto de soberanía y heroísmo que sin duda alguna inspira al humanismo mexicano.
el primer presidente constitucional de México. Victoria había comandado las Fuerzas Nacionales en Veracruz y tenía claro el objetivo. Por eso, al tomar el poder, adquirió buques, aumentó el poder de fuego de la Armada para estrechar el cerco sobre la fortaleza. El responsable de la estrategia fue el capitán de fragata Pedro Sáiz de Baranda, quien logró neutralizar los suministros de víveres y armas a San Juan. Los españoles, a pesar de lograr bombardeos sobre el heroico puerto de Veracruz, tuvieron que rendirse. El 18 de noviembre de 1825, el brigadier español José Coppinger entregó la rendición incondicional al general Miguel Barragán, jefe militar en Veracruz. El presidente Guadalupe Victoria dirigió un mensaje al pueblo de México. Gloria y honor a los valientes que con sus fatigas, sangre y heroicos padecimientos lograron este día de júbilo. Conciudadanos, ¡viva la República Mexicana! Después de 300 años, al fin México estaba libre de tropas realistas. La Marina Armada de México escribió su primera de muchas páginas gloriosas en la historia nacional. El valor de nuestros héroes y heroínas, su amor por la patria, es parte fundamental del humanismo mexicano. Muchas gracias. Gracias, buen día.